cuestión de los tratamientos como este de epilepsia. Bueno, lo primero que hoy quería explicar algunas cosillas interesantes en relación a la analgesia. Ya sé que hemos hablado alguna vez, pero recordar, hacer un recopilatorio para generar algunas cuestiones y explicar algunos de los procesos con los que podemos conseguir analgesia en el cuerpo del paciente o en el cuerpo de una persona en general. Entonces, hay algunos conceptos que debemos entender dentro de cómo se produce una respuesta de analgesia. La primera que debemos entender es que fisiológicamente pasan algunas cosas. Una es que suben las endorfinas locales que producen una sensación de adormecimiento que inhiben la estimulación de respuesta de la sustancia P, entre otras cosas, y también producen un aumento local de serotonina, una serie de cositas que anulan la respuesta del impulso nervioso en la sensación de dolor. Entonces, bueno, en general, en la medicina tradicional china, para no meternos tanto ahí en fisiología, aunque ya imagino que os interesará, ya lo haremos un poquito más adelante, más en profundidad y dando otras respuestas de analgesia o de tratamiento del dolor, pero desde el entendimiento de la fisiología y apoyándonos en lo que es la medicina tradicional china. Bueno, creo que muchos y muchas de nosotras hemos alguna vez tenido algún paciente o alguna paciente con algún tipo de dolor en el que hemos necesitado recurrir a la analgesia para poder aliviar un poco de este dolor. Bueno, hay muchos trucos. Lo primero que tenemos que entender es que desde la medicina china, cuando algo duele, normalmente lo relacionamos con que hay un estancamiento en el canal implicado, ya sea un canal tendinomuscular, ya sea un canal secundario, ya sea una rama profunda, ya sea una rama low, ya sea etcétera, etcétera. El caso es que lo que vemos es que hay un estancamiento y deriva en una sensación de dolor. Puede haber inflamación, puede que no, puede que... Bueno, lo que sí notamos es dolor. En cualquier caso, la primera respuesta como efectiva sería poder desbloquear el canal que está implicado en ese estancamiento donde está sintiendo la persona el dolor. Y el primer abordaje sencillo sería utilizar los puntos agua, por ejemplo, del canal que pasa por ahí, en una puntura en tonificación, estimulación y tonificación. Normalmente la puntura puede hacerse más o menos profunda captando la energía del canal a la altura de profundidad en la que vaya el canal y automáticamente, de manera entre comillas rápida, podremos producir una respuesta de alivio del dolor. Bueno, vamos a explicar los diferentes resonadores usados. Voy a comenzar con los puntos agua y voy a intentar que se entienda qué ocurre también, ¿no? Con los puntos agua, cuando nosotros hacemos esto, ya sabemos que el dolor en medicina china tiene que ver con una mutación rápida de la madera en fuego, generándose un fuego, pero en este proceso de viento-fuego, produciendo esa sensación de dolor. Bueno, pues un pensamiento lógico en medicina china sería utilizar esos puntos agua para poder controlar ese exceso de fuego dentro del propio canal. Bien, evidentemente con este pensamiento, en la medida que nosotros aumentamos el agua en general en el organismo, podemos aliviar dolor. ¿Y cómo relacionamos el agua con el fuego? Bueno, pues normalmente todos conocemos, creo, el 60 de vejiga, Kunlun, resonador fuego, dentro de un canal de agua yan, que nos va a producir que el agua se pueda expandir y poder producir un alivio general del dolor. Si bien el 60 de vejiga, como punto aspirina, como punto alquímico por excelencia, para muchas cosas, porque se usa en muchas patologías y sobre todo en alivio de dolor, es un punto muy usado, mucho que se reduce a ciáticas, pero que alguna vez hemos explicado y que funciona de una manera muy interesante. Podemos aliviar cualquier tipo de dolor de manera prácticamente inmediata a través de neurología con el 60 de vejiga.
60 de vejiga, como ya sabemos, el canal de vejiga va a pasar por la cabeza y va a incidir en la respuesta neurológica, en la respuesta del sistema nervioso central del cerebro, y lo va a hacer incidiendo en las áreas en las que se refleja las diferentes partes del cuerpo y que se somatiza o se siente, mejor dicho, lo que es el dolor. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Pues significa que cuando nosotros sentimos dolor, lo sentimos a lo mejor en una mano, porque nos hemos hecho daño, nos han puesto una aguja, imaginaos, ¿no? Pero realmente hay un impulso nervioso de unos receptores de dolor, que llegan a médula espinal, de médula espinal van directamente al sistema nervioso central por una vía y por otra vía vuelven de médula para volver a la zona de donde viene el dolor y provocar una respuesta de contracción muscular y de protección. Vale. El impulso que llega a neurología es el que realmente va a decir que esto duele. Bien. La respuesta motora de protección, como cuando nos dan un golpe en la rodilla y la rodilla se levanta sola, cuando dan aquí en el tendón rotuliano. Bueno, pues esta respuesta es porque el impulso del golpecito va a médula y vuelve inmediatamente y provoca una reacción espontánea desde médula, sin pasar por sistema nervioso central, de protección tensando los músculos periféricos. Y aquí todos conocemos que hay una respuesta de si algo me duele, hay tensión muscular alrededor, que va produciendo que duela más, que el dolor aumenta la tensión, etcétera, etcétera. Una pescadilla que se muerde la cola. Muy bien, pues lo mismo que ocurre cuando a alguien le han cortado una mano y después del tiempo la persona siente la mano y le duele, pues esto, evidentemente la mano como tal no duele, pero sí que se activa el área del cerebro implicada o ligada a esta zona corporal y en este caso ligada a la experiencia sensitiva o al dolor, etcétera, etcétera. A veces frío, a veces calor y siento frío en la mano que no tengo, ¿no? O dolor en la mano que no tengo. Pues aquí directamente es donde va a incidir el 60 de vejiga. Y lo va a hacer de una manera tan maravillosa. Lo usamos muchísimo en medicina tradicional china, y si alguien no lo conoce de esta manera, le invito a que lo haga, para tratamientos de dolores crónicos en los que el problema se ha recuperado, es decir, imaginaos que tenemos una tendinitis en el hombro y la tendinitis ya se ha recuperado, pero vemos que queda un dolor remanente que no acaba de desaparecer y a veces es porque queda activa o sensible esta zona del cerebro que va manifestando una sensación de molestia constante porque hemos pasado mucho tiempo con el dolor y se queda ya como una sombra del dolor, pero que no es local, no pasa nada ya en el brazo, pero que el cerebro sí que lo siente. Misma respuesta que cuando nos han cortado una mano y sentimos la mano. ¿Bien? Entonces, el 60 de vejiga va a incidir aquí, justo en esta respuesta de dolor. Y es fenomenal en el sentido de que es punturar. 60 de vejiga se suele acompañar de 20 de Tumai y el canal, recordad que el cuerpo, la parte derecha del cuerpo la controla a nivel sensitivo y motor el área izquierda del cerebro y el lado izquierdo del cuerpo la controla el área derecha del cerebro. De tal manera que nosotros tenemos el canal de vejiga que pasa bajando por toda la pierna, la espalda, sube a la cabeza, al lado izquierdo, uno de los canales y el bilateral que viene por el otro lado. Nosotros, para poder aliviar, por ejemplo, un dolor de este tipo crónico por hipersensibilización de las neuronas sensitivas de dolor a nivel del cerebro, de la parte del hombro, pues lo que vamos a hacer es, si tenemos un dolor en el hombro izquierdo, cogemos el 60 de vejiga derecho, es decir, el que por recorrido del canal va a llegar al área derecha de la cabeza, al área derecha del cerebro, para poder aliviar el dolor del lado izquierdo del cuerpo, es decir, el contrario. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues vamos a coger y vamos a empezar a estimular de manera suave el 60 de vejiga, del lado contrario a donde se manifiesta el dolor en el cuerpo, y vamos a ir estimulando de tal manera que va a haber un momento en el que vamos a notar que hay una reacción arriba
a nivel de la cabeza, y de ahí, si nos dejamos llevar un poquito, podremos sentir como algo conecta esa parte del cerebro con el lugar donde tiene el dolor la persona. Cuando hemos conseguido esta sensación, lo digo por sensaciones porque hay muchas personas que pueden sentir estos pequeñitos cambios, pues mejor y más fácil, y si no es una cuestión de insistir y preguntar a la persona y que se vaya tocando donde se supone que tiene el dolor o moviendo el brazo o lo que sea y ver qué ocurre. Bien, si no hay lesión en el tejido y es un dolor de este tipo neurológico, como os estoy diciendo, pues el dolor desaparecerá y será como mágico. Y la persona buscará el dolor tocándose y moviendo y no dolerá. ¿Bien? Bueno, esto es una forma de analgesia y de dolor que podemos usar en cualquier dolor. Estimulando fuerte podemos inhibir la respuesta de dolor a nivel del sistema nervioso central y permitirnos hacer otras muchas cosas con el resto de la puntura si es necesario. ¿Bien? Espero que se entienda. A veces, si dudamos porque tarda mucho en recuperarse el dolor, de algún tipo de dolor que tiene el paciente, cuando ha sido motor y parece que ya todo va bien, pero no termina de recuperarse, podemos incluir al 60 de vejiga dentro del tratamiento que estemos haciendo para poder provocar este tipo de analgesia neurológica del sistema nervioso central para que nos ayude y colabore en la experiencia de recuperación del paciente. Aparte de que le dará un poquito de calidad de vida en ese momento, pues lo hacemos así y vais a ver que la cosa es muy interesante. Lo recuerdo en dolores crónicos en los que hay muchas posibilidades de que quede ese recuerdo de dolor a nivel del sistema nervioso central, del cerebro. ¿Vale? Bueno, los puntos agua funcionan diferente. Los puntos agua sí que es verdad que estimulan en la parte neurológica también muy directamente, aumentan el nivel de